Hablaremos hoy de algunas supersticiones de la India antigua y de algunos seres mágicos. Existían en aquella época y en aquel foro numerosos cultos menores y creencias aisladas que se fueron asimilando poco a poco al panteón brahmánico. Entre esos cultos menores había toda una categoría de seres sobrenaturales cuyos hechos maléficos o benéficos ejercían constante influencia en la vida de los ciudadanos. Se contaba una gran variedad de espíritus hambrientos que recorrían los pueblos todas las noches y comían, disculpen ustedes, la carne de los cadáveres y vomitaban fuego y perturbaban a todo el mundo, naturalmente, imagínense. A estas siniestras criaturas podían oponerse unos genios más o menos buenos que vivían en todas partes, en las puertas de las murallas, en las fuentes, en las encrucijadas, debajo de las piedras y hasta en el mismo fuego del hogar. Además de esa multiplicidad de espíritus y genios, algunos animales comunes eran temidos y otros apreciados. Así que vamos a hacer una lista de esas divinidades secundarias de la India. La primera superstición es esta. El rebuzno de un burro indicaba para los hindúes un día nefasto. Parece una superstición un poco discriminatoria e intelectual, ¿no? La superstición de quien se cree en el quinto escalón de la escalera, como hemos dicho alguna vez, y desprecia entonces a los que están en el tercero, juzgando los burros, y así. Pero bueno, está bien, el burro traía mala suerte. El perro era un ser impuro que cargaba con mala suerte a quien recibía un ladrido. Esto sucedía en la India de la Antigüedad Clásica. Si sucediera en la ciudad de Buenos Aires de hoy, todos estaríamos verdaderamente en medio de una yetatura y excomúnica imposible de soportar, como verdaderamente ocurre. Los patos salvajes y los gansos migratorios, que es un buen nombre para un conjunto de rock, eran las almas viajando a la luna, así que debía eludirse la vista de aquellos animales para eludir también la mala fortuna. La corneja estaba encargada de transmitir los mensajes amorosos y de dar oráculos. Eran perseguidas las cornejas por los enamorados para ver si podían dar noticias en su extraño idioma acerca de una correspondencia o un rechazo. En verdad, el enamorado ansioso es un personaje indeseable para todo el mundo, especialmente para el objeto de su amor. Está todo el tiempo queriendo que le contesten cosas que ya le han contestado. Especialmente molestos son los enamorados que han sido rechazados e insisten consultando no ya a la mujer que aman, sino a toda clase de adivinas, oráculos, secciones de los diarios, cornejas en vuelo, etcétera. Y lo peor del caso es que a veces se ponen contentos porque esas señales son positivas, aun cuando la mujer que aman esté con otro señor en Miami. Bueno, está ella en Miami con otro tipo, pero me ha dicho, me adivina que me ama a mí. Así que estoy feliz de la vida. Estoy loco de la vida. Me ama, ¿me entendés? Me ama. Y uno le objeta la famosa objeción de los descreídos. Sí. Pero si te amara, estaría contigo en Miami o al menos aquí, dice uno, de puro metido. Sí. Nunca lo dijera. Si el hombre empieza a decir que la psique es más compleja que la idea que los burgueses tienen acerca del amor, etcétera, etcétera, y prosigue enamorado durante varios años más, mientras la mujer prosigue cambiando de novios y de locaciones. Esto en cuanto a la India. Damos noticias de otros seres sobrenaturales de la India. Los yaksa eran quizá los más conocidos. Los llamaban los que no son hombres, Amanusha, o también los ocultos. Constituían un grupo curioso, en realidad de muy baja estofa dentro de la jerarquía divina, que mandaba un capitán de Indra, el rey de los dioses, el obeso Kubera. Kubera, si yo no recuerdo mal, era también el guardián de un punto cardinal, el norte. Era
en la cosmología brahmánica hay una divinidad cuidando cada punto cardinal. ¿Para qué? Preguntará usted. Bueno, no lo sé. ¿Quién se va a robar el norte? Como si el norte fuera algo. El norte es una idea, antes que nada. Si usted quiere, una dirección, una coordenada, pero no un lugar, algo que se puede robar. Nadie se puede robar el norte, como nadie se puede robar el costado derecho de... Costado derecho se puede robar, el costado derecho de un auto. Sí. Sí, fácilmente. Tiene razón. Pero el norte de un auto no hay el norte de un auto. No, según para dónde vaya. Claro. En ese sentido, fíjese, qué curioso, a veces la derecha es un lugar imposible de determinar y el norte se puede determinar, y otras veces lo que no se puede determinar es el norte. Por ejemplo, el norte de algo semoviente. Si algo se mueve ya no se puede determinar el norte, digo yo. Bien, este Cubera guardaba el norte. Pero estábamos hablando de los yaksa, los que no son hombres. La iconografía antigua los ha representado de distintas maneras, en general con cabeza de caballo en un cuerpo humano. Es una especie de centauro al revés. Claro. La traducción ebemerista del centauro es la siguiente. Alguien vio por primera vez un señor montado a caballo. Por ejemplo, los indios de América cuando vieron llegar a los europeos. Pero también, por ejemplo, los pelasgos cuando se inaugura la equitación. Antes la gente no montaba a caballo en un punto de la historia, al menos en un punto de la historia europea, sino que trabajaban con carros. Fue primero el carro que la montura. Y a alguien se le ocurrió suprimir el carro y montarse a caballo para ahorrar gastos logísticos. Entonces los ebemeristas prefieren creer que la idea del centauro proviene de esa visión primigenia de un hombre montado a caballo. Y dice, oh caramba, un hombre montado a caballo no es un hombre, incapaces de esa forma de pensamiento que consiste en analizar. Dijeron, es un centauro, es decir, un tipo con una cabeza de hombre y 4 patas. Curioso, esto no ocurrió con las bicicletas. Porque ningún pueblo, al ver por primera vez un señor en bicicleta, conjeturó que se trataba de un solo ser provisto al mismo tiempo de ruedas y de rasgos humanoides. El caso es que este centauro aparecía al revés, lo cual nos ofrece serias dudas acerca de la interpretación, salvo que lo que hayan visto haya sido un caballo montando a un señor. Hay gusto para todos. Bueno, esa era las iconografías de los yaksa. ¿Dónde vivían los yaksa? Se preguntará usted desesperado. ¿Dónde? En los grandes árboles. Se instalaban en la horqueta formada por el encuentro de las grandes ramas y también podían vivir en las cavidades de los troncos nudosos, si me permite la expresión. Al igual que los hombres, querían a sus hijos y tenían lazos de amistad con otros yaksa. También tenían grandes enemigos, por ejemplo los banyans, que eran unos gigantes del bosque, que tenían por costumbre aplastar árboles a cada paso. Naturalmente con aquellos árboles padecían mucho, con la muerte de aquellos árboles los yaksa se quedaban sin domicilio. Algunos dicen que los yaksa formaban realmente cuerpo con el árbol que habían elegido, y el ataque al árbol donde vivían era personal y doloroso. Los yaksa profetizaban, como tantos de nosotros, emitían juicios y ofrecían incluso su arbitraje a los hombres. Los yaksini, los que conocemos el idioma de la India, el sánscrito, sabemos que yaksini es yaksa hembra. Todo lo que termine en nini no es italiano, es femenino. Pues las yaksini tenían la misión particular de hacer fecundas a las mujeres consideradas estériles. Toda mujer estéril se acercaba
hasta donde creía que vivían yaxas y yaxinis para pedirles ayuda. Desde luego la esterilidad se consideraría, conjeturo yo, como una maldición, ¿no? En todas las antiguas civilizaciones era así y había cultos a la fecundidad de toda clase. Pero particularmente los árboles eran utilizados para esa clase de pedidos. Calculo yo que en tanto símbolo fálico, ¿no? Nadie debió olvidarse de los yaksa y del culto a los árboles en donde vivían, porque no cumplir con los ritos adecuados podía acarrear catástrofes horribles. La prosperidad se garantizaba lanzando a sus raíces, digo las raíces de aquellos árboles, aceite, agua azucarada, leche y miel, lo cual perturbaría muchísimo el crecimiento de aquellos vegetales. Entre otros seres sagrados contamos a los nagas. Eran a veces serpiente, a veces hombre, y también dragón, me parece recordar. Dicen que formaban un pueblo subterráneo en el fondo de las aguas. Entonces sería un pueblo subacuático, pero no importa. Tenían una capital resplandeciente que se llamaba Bogavati. Parece que en aquel tiempo había también esa superstición de las capitales, como sucede en nuestro país, donde hay capitales para todo. Ajá. Una ciudad es la capital del salame, la otra la capital del ternero, la que no es la capital del turismo, y así de la papa, y francamente no hay otra cosa que capitales. Un país con gigantescas cabezas por todas partes y cuerpo en ninguna. Bien, pero volvamos a los nagas. Los soberanos de los nagas, de aquellos hombres serpientes, tenían fama de ser muy poderosos y muy nobles. Se comunicaban, toda vez que vivían bajo la tierra, a través de las cavernas y los hormigueros. Precisamente en este recinto desembocan dos cavernas por donde suelen discurrir mensajeros de los nagas que traen toda clase de mensajes. Solían ayudar, como sucedía con los enanos de los mitos escandinavos, detentaban los tesoros ocultos en el suelo. En general los reyes subterráneos, los demonios subterráneos, en todos los mitos son los más ricos, porque se suponía que iban prendidos con el oro que hay debajo de la tierra, ¿no? Hay que decir que también las mujeres de los nagas, es decir, las nagini, como hemos aprendido hace un rato, eran extraordinariamente hermosas cuando tomaban una forma destinada a seducir a los mortales. Muchas vivían entre los mortales de seducir, pero tenían necesidad cada tanto de volver a su forma de serpiente. Esto lo sabemos todos. La piel de las nagas, o de los nagas, cada tanto era abandonada, tal como sucede con las serpientes, ¿no? En el momento de la muda, si las mudas hablaran. Estas pieles tenían el poder de hacer inmortal al que las encontrara, pero nadie las encontraba. En cambio sí encontraban pieles de serpientes vulgares que no proporcionaban inmortalidad alguna. Lo que es peor, algunos creían ser inmortales y no lo eran. Ya se sabe lo que sucede cuando uno cree ser inmortal y no lo es. Peligroso. Se expone a toda clase de peligros en la inteligencia de que nada le sucederá y lo mata cualquier pichi. Últimos asuntos. Los hindúes gustaban de las apsaras, que eran ninfas de las aguas, cuya belleza había sido creada para la voluptuosidad de los dioses. Calcule, si funcionaba con los dioses, lo que no harían aquellas bellezas con un hombre vulgar. Parece que hasta los ascetas quedaban enamorados y terminaban perdiendo su virtud. Venía un hombre santo por ahí, se cruzaba con una apsara y el tipo dice, más que santidad, ni que cama de clavos. Y ahí abandonaban el faquirazgo para entregarse a los goces más vulgares.
La belleza de las apsaras era tan desmesurada que mataba. ¿Cómo me gustan las bellezas tan desmesuradas que matan? Los seducidos se deshacían en llantos emocionados, quedaban sin aire y morían de un síncope. Qué extraordinario ver una dama tan hermosa en una esquina que uno muera de un síncope ahí mismo. La vi y morí de un síncope. Comienza la historia de un señor que ya muerto. Somos muchos los que hemos muerto ante la visión de una apsara. Yo me he cruzado con algunas de ellas. También me he cruzado con nagas, pero con apsari también. Y he muerto más de una vez. Dicen que aunque seducían a los mortales, los hacían comprobar al instante esa condición. Te seducían y te morías. Pero las apsaras elegían gustosas a sus amantes entre los guerreros muertos en el campo de batalla. Así que no podían morirse porque ya lo habían hecho. Y este era el premio celestial para los luchadores. Un premio mucho mejor, si me permite el teléfono, que el que ofrecían en el Valhalla, en aquel dudoso cielo de los vikings, Sí. donde lo que te ofrecían era una continua batalla. En el Valhalla salían a combatir a la mañana y volvían a la noche, incluso muertos, pero resucitaban merced a unos brebajes que tenían, tenían aquel chancho que te lo comías y siempre estaba ahí, aquella bebida, aquella cabra que ordeñada producía un líquido que nunca se terminaba, y aquellos combates en los que los heridos y los muertos resucitaban y se curaban a la noche solo para volver a pelear al día siguiente. Bueno, ese era un cielo que no deseo, que se trata todo el día haciéndose dar unos mazazos y puñaladas. No, aquí no. A los guerreros muertos de la India, en cambio, disfrutaban de las apsaras. Se me dirá que si se trata de eficacia guerrera, parecían mucho más eficaces los vikings que los ejércitos de Asoka. No lo sé, no se han enfrentado. ¿A quién dedicar esta recorrida por, digamos, este subpanteón del brahmanismo? Bueno, a nuestros amigos de la India. Sí, sí. A nuestros amigos de la India. Y esas mujeres de belleza tan peligrosa, Alejandro. A esas mujeres de belleza tan peligrosa, a esas divinidades que se hacían pasar por mujeres, que eran las apsaras, y aquellas apsaras que nosotros conocemos en nuestra vida real y por las cuales hemos muerto más de una vez. También... A mí me gustan esos seres que viven en los árboles también, le digo, le garanto. Sí, los yaksas. Eso me gustaron. Sí, bueno, está bien. No sé. Me cae simpático. Sí, me cae simpático cualquiera, permítame, yo se lo digo. Y también a otros amigos de la India que tenemos, por ejemplo, los aceiteros de la India. Los aceiteros de la India, vaya a saber qué de especial tenían. Por empezar, los thugs tenían prohibido matarlos. Los vendedores de aceite estaban exentos del crimen ritual que cometían los thugs para honrar a la diosa Parvati. Había muchas clases de personas a las cuales no podían matar, pero la más sorprendente es la de los aceiteros. ¿Por qué no podían matar a los aceiteros y sí, por ejemplo, a los maniceros? ¿Había maniceros por el camino? Si había aceite, seguramente había maniceros. Seguro, Rolón. Y más en un camino hay siempre más aceiteros, más maniceros que aceiteros. Sí. No me lo niegue. Incluso es más fácil para un thug asesinar a un manicero, porque que estos anuncian su condición y su presencia mediante el clásico toque de corneta que garantiza que alguien vende maníes. De modo que, en cambio, el aceitero, ¿cómo demuestra un aceitero su condición ante los thugs? Soy vendedor de aceite. Y no me pegue, soy aceitero. No, eso es lo que dicen todos, dice el thug mientras lo estrangula con un piolín que ha llevado expresamente para eso, ¿no? Eso es lo malo. Efectivamente, los aceiteros estaban exentos de ser víctimas,
pero nunca podían demostrar que eran aceiteros. Distinto el bailarín, que tampoco era asesinado por los Tucs. Pero un bailarín dice, soy bailarín, a ver, báilese algo, decía el Tuc. Entonces el bailarín salía con el pericón, unos saltos allí, se mandaba un pericón o algo por el estilo. Una cuequita. Y todos decían, efectivamente estamos ante un bailarín. Pero, ¿qué podía hacer el aceitero? ¿Sacar aceite de las piedras, por ejemplo? No. Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar algún tanguito o alguna canción criolla para ilustrar esta charlita acerca de los distintos dioses pequeños y menores. Y ya que a usted le gustan los habitantes de los árboles, sí, señor, los yaksas y las yaksini, pues vamos a escuchar una canción yaksa, una canción compuesta para yaksas, por Don Atahualpa Yupanqui. Se trata nada menos que de El árbol que tú olvidaste, la historia de una yaksini que se fue lejos y dejó al yaksa abandonado. El yaksa era el árbol, no solo vivía en el árbol, era el árbol. Y entonces decir el árbol que tú olvidaste es decir el hombre que tú olvidaste, el yaksa que tú olvidaste, o yaksini que te has marchado del paro. Quienes lo cantan generalmente tratan de simular esta alusión evidentísima, creyendo que cuando decimos un árbol y nada más, decimos alguien. Y Atahualpa también decía alguien, no decía un árbol. Y Sumapaz también lo sabe, y va a cantar esta bellísima canción. Hablaremos de algunas supersticiones hoy, ¿eh? Hoy me he levantado supersticioso. El llamado toque de difuntos, o campana de la muerte, fue una costumbre muy difundida en la Edad Media. Generalmente, de acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas cuando una persona moría. De ese modo, muchos se enteraban de la muerte de alguien y lo mismo que sucede con la misa, se convocaba a las exequias. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacer sonar las campanas incluso antes de que un señor agonizante muriera. Esto tenía dos propósitos. El primero era para que todos los cristianos dijeran unas palabras por el alma del que se estaba yendo. El otro para ahuyentar a los malos espíritus que estaban al pie de la cama, listos para importunar el alma del finado e incluso aterrorizarlo en su pasaje a mejor vida. Al hacer sonar la campana, se creía que los demonios se mantenían apartados y las almas podían ganar sin obstáculos la salida al cielo. Pero sucede que esta creencia hizo estragos. Se dispusieron distintos precios para hacer sonar las campanas. Si los parientes de un señor agonizante pretendían que se escuchara la campana de la iglesia principal solía ser la más grande y además la más efectiva para los propósitos susomentados. Bueno, si usted quería eso, si los parientes querían eso, debían pagar un precio altísimo, naturalmente. Además, dado que sería oída desde mucho más lejos, permitía al agonizante recibir mayor número de rezos que naturalmente garantizarían su salvación. Así que convenía ir a la iglesia más grande y más sonora, no sea cosa que por ahorrar un peso te fueras al infierno. Así que es preferible gastar un peso más, pero asegurarse de que el tipo iba al cielo. Pero, sin embargo, no era así. Muchas familias, ranfañosos, le digo, te mandaban al infierno por no gastar en una iglesia como la gente. Y mandaban a unas capillas de Morondanga que tenían unas campanitas que no se oían ni a una cuadra, y ¿quién te iba a rezar? Nadie. Y estaba ahí el finado, la eternidad en el infierno, acordándose de los parientes. En una oportunidad, quiero decir que había también campanarios más accesibles.
En una oportunidad, en el año 1216, se creyó inminente la muerte del rey Juan Sin Tierra, amigo de este programa, o si usted quiere, enemigo de este programa. Juan estaba maltrecho por las guerras, por los excesos venéreos y por el escabio. Los ingleses, sostenedores de aquella superstición de las campanas, hicieron sonar a casi todas las campanas del reino para que el alma de Juan tuviera una digna salida. Pero había muchos enemigos de aquel rey. Sabemos que Juan había perdido territorios ingleses en Francia, que tenía muchos enemigos. Bueno, y estos enemigos indignados se trabaron en lucha con los seguidores de Juan para detener el sonido de las campanas. En aquella disputa alrededor de los campanarios, todos los campanarios venían los enemigos de Juan para cortar la campana y los amigos de Juan que peleaban para que siguieran sonando. En aquellas disputas murieron unas 200 personas. Algunas campanas sonaron, otras fueron detenidas. De todos modos, no podemos saber qué pasó con el alma de Juan Sin Tierra, que murió efectivamente en aquel año de 1216. Otra superstición curiosa, más allá de las campanas, es la que tenía que ver con las llamadas marcas del diablo. En tiempos inquisitoriales, se pretendió que todo aquel que pactaba con el demonio recibía una marca en el cuerpo insensible al dolor. No solo creían eso los inquisidores, era una superstición general. Bueno, en general los inquisidores justamente consagraban las supersticiones generales. Descubrir ese lugar, aquella marca donde no te dolía, constituía un indicio seguro de culpabilidad en los casos de brujería, etc. En Escocia, sobre todo en Escocia, los jueces tenían por costumbre punzar, herir y sangrar a los acusados, a veces con resultados fatales, para ver si encontraban el lugar donde no les dolía. La persecución y la creencia se desplegó con tanta fuerza que las personas aquejadas por forúnculos, pústulas, verrugas y lunares se convirtieron en presas de los inquisidores. Incluso había establecimientos con doctores, muchos de ellos falsos, que atendían la necesidad de borrar cualquier mancha del cuerpo. Françoise Secretin era una mujer hermosa que vivía en la Borgoña allá por el año 1430. Sus costumbres eran licenciosas, por no decir otra cosa. Algunos supusieron que era frecuentemente visitada por íncubos. Los íncubos son demonios con forma de hombre, así como los súcubos son mujeres que en realidad son demonios, ¿no? La verdad es que no era visitada por íncubos, sino por una notable cantidad de hombres de la ciudad de Dijon. Algunos sostenedores de la virtud pensaron que estaba poseída cuando la realidad era otra. Amenazaron con juzgarla. Françoise, con miedo, revisó su cuerpo para ver si tenía alguna mancha con la que pudieran culparla. Y no tenía ninguna, por suerte. Le llegó el juicio por lascivia y los jueces hicieron algo que ella no había pensado. Le afeitaron la cabeza, y allí descubrieron una marca que produjo su perdición. Françoise Secretin, torturada, confesó un pacto inexistente con el demonio y le tocó la hoguera, Respecto de los cometas, en otro orden de cosas, ¿no? Salimos de la superstición de la marca del diablo y pasamos a lo de los cometas. Se han repetido muchas supersticiones, ¿eh? En general, la aparición de un cometa siempre causó espanto y dio lugar a todo tipo de ideas sobre desastres y cosas así. En el siglo XVIII, en Inglaterra, había muchísimas predicciones acerca del fin de los tiempos. Tomemos el año 1712. Un matrimonio matemático, sería mucho mejor decir, pero en realidad la mujer también. Un matrimonio, bien digo, integrado por el matemático Wheatstone y su señora esposa, habían vaticinado que el cometa que aparecería ese año lo haría el miércoles 14 de octubre, 5 minutos después de las 5 de la mañana. Dijeron también los esposos de Wheatstone que el mundo sería destruido por el fuego el viernes siguiente.
Así que un miércoles aparecería el cometa y un viernes, el viernes inmediato, se destruiría el mundo. Ahora, el cometa apareció puntualmente y la gente conjeturó que el resto de la predicción se cumpliría también. Esto es extraordinario. La gente sigue pensando así. Algunas personas se subieron a barcos y barcazas en el Támesis pensando que el agua era un sitio seguro. Total, que quien piensa como... quien piensa del siguiente modo, a saber, el que acierta la aparición de un cometa, acierta también el fin del mundo, también puede pensar que en una barcaza rodando por el Támesis se podrá salvar. Si uno tiene la cabeza blanda para una cosa, en general las tiene para todas. Alguna vez me preguntaron si yo estaba de acuerdo con que algunos deportistas, o artistas, o pianistas, o lo que sea, se dedicaran a la política. Yo dije que sí, que estaba de acuerdo, pero que bien valía la pena ver qué tal tocaban el piano, o cómo eran de buenos como deportistas. Porque, por lo dicho recién, ¿no? El que es malo para una cosa en general tiende a ser mediocre en todas. Pero sí, le digo en serio, un basquetbolista mediocre probablemente también será un político mediocre. Ahora, cuando un tipo era muy bueno en una cosa, por ahí lo era porque era inteligente, y esa inteligencia aplicada a otros asuntos, a lo mejor, si tenemos mucha suerte, puede rendir buenos frutos. Así que una buena campaña para políticos con un pasado deportivo o artístico es contar entre sus logros los campeonatos de fútbol, todas esas cosas. Vote a Furlaneto, sí, campeón con Ferrocarril Oeste en 1936. Y aparece una foto de Furlaneto clavándola en un ángulo. Ahora, si Furlaneto descendió con Sportivo Dock Sur, con un gol en contra suyo. Un gol en contra en 1912. Bueno. En la cancha la veía cuadrada, dirán sus enemigos, y acá también. Bueno, y eso que era lo suyo. Era lo suyo y la veía cuadrada. ¿Qué podemos esperar con esto en lo que es nuevo? Bien, ¿qué tiene que ver esto con el matrimonio Wheaston? Nada, pero no estamos hablando del matrimonio Wheaston, sino de la gente que deduce cosas en forma inadecuada. El caso es que la gente estaba toda en las barcazas del Támesis para que el mundo no se destruyera, digo yo, mientras se me cae la dentadura postiza. El caso es que apareció nomás el cometa. Más de 100 clérigos fueron embarcados para preparar rezos. La gente creía que el día del juicio había llegado. Algunos actuaban en base a esa creencia, pero también de un modo contradictorio. Les parecía que el día del juicio iba a ser un mal pasajero, que el día del juicio iba a pasar como tantas otras cosas. Entonces iban a los bancos a retirar la guita. Tanto es así que Sir Gilbert Hatcolt, alcalde de Londres, dio órdenes a los bomberos para que estuvieran alerta y vigilaran el Banco de Inglaterra, porque si alguno, aprovechando que era el juicio final, se lo fanaba. Finalmente, el viernes 16 de octubre de 1712 solamente, llovió un poco. Llovió un poco y el mundo, como ven ustedes, siguió. A no ser que efectivamente haya terminado el mundo el viernes 16 de octubre de 1712 y que aquí estemos nosotros, fantasmas de fantasmas, creyendo que el mundo continuó. Bueno, si hay alguien que cree que el mundo continuó, el mundo continuó. No, está bien. En eso consiste el mundo, en la creencia de unas personas. Hemos ido a la discoteca a preguntar a quién podíamos dedicar esta colección de supersticiones. Sí, a la chiquita, pobrecita, que porque le gustaba disfrutar de la compañía de los hombres, fue llevada a la hoguera. Como tantas, que fueron juzgadas por brujas cuando eran personas honestas. Y solamente tenían predilección por ciertos actos. Bueno,
¿Usted tiene alguna marca? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y le duele? No. ¿De hace un rato es? No, desde chico. Ah. ¿Porque está mal que no me duela? No. ¿Tenés el teléfono de la Inquisición ahí? Sí. ¿Llamás vos? Hola, sí, Inquisición. Sí. Inquisición, buenas noches. Inquisición, buenas noches. Sesional 41. Bueno, hemos ido a la discoteca no solo para eso, sino también para pedir un disco, y nos han dado A Fuego Lento, que está evidentemente relacionado con la suerte de las personas como usted. Tenemos una linda versión de A Fuego Lento por Astor Piazzolla y el Octeto Buenos Aires. Tocaban Leopoldo Federico en bandoneón, lo mismo que Astor. Tocaba Atilio Stampone, el piano. Francini y nuestro amigo Hugo Barales tocaban el violín. La guitarra la tocaba también otro amigo, que es Horacio Malvicino. Bragato tocaba el cello y Vasalo el contrabajo. Ese era el Octeto Buenos Aires, que va a tocar ahora A Fuego Lento. Adelante, muchachos. Vamos a hablar hoy de una simpática creencia, de una superstición que tiene su interés. Es la superstición que podría llamarse de los años de Pedro. Existía hace algunos siglos un dicho muy conocido en Roma que solía ser referido a cada papa que se sentaba en la silla apostólica. No verán los años de Pedro, no verás los años de Pedro. Como es sabido, según una antigua tradición, San Pedro fue obispo de Roma desde el año 42, cuando supuestamente se trasladó a la capital del imperio desde Antioquía. Digo supuestamente porque muchos descreen de ese viaje. Entre tantos descreídos está nuestro amigo Voltaire, que más bien se burla y dice que Pedro jamás estuvo en Roma. Y sin embargo, si uno va a la iglesia de San Pedro, desde luego se llama así porque ahí están los restos, y usted no puede verlos. Baja, ya es en el ínfimo lugar de la iglesia, está ahí especie de nicho, y ahí están los restos de Pedro. Bueno, sobre este viaje desde Antioquía a Roma, algunos dicen que voló Pedro. Entre uno que dice que voló y otro que dice que no fue, ¿a quién le creo? No sé a quién le creo, pero ahí está, la iglesia está. La iglesia está, los restos están desde hace mucho. Por ahí, por ese barrio, estaba antiguamente el Circo Máximo de Roma, que no es el Capitolio. El Circo Máximo, claro, el Circo Máximo tenía forma de hipódromo, mientras que el Capitolio parece un estadio actual, ¿no? De esa forma, redondeada. Medio como la cancha de River, como digamos, la cancha de River, más chica, desde luego, pero bueno. En cambio, el Circo Máximo tenía la forma de un hipódromo. Es decir, tenía como 300 metros de largo y no tanto de ancho. Porque tenía una pista y los caballos iban hasta allá, después volvían por el otro lado. Era una pista muy larga, pero muy angosta. Estaba la Popular, la Pelús, todo eso. Sí, estaba todo. Estaba la perrera, el paddock, la oficial y otra vez el paddock. Bueno, ¿Ha visitado alguna vez? Hoy creemos que todos los estadios tienen que ser como la cancha de San Lorenzo, con esa forma, ¿no? Con tamaño y forma de cancha de fútbol. No concebimos un estadio de otra forma, no es así. El estadio de Atenas, donde se hizo la primera Olimpiada de los tiempos modernos, no era así. Era un estadio que era también medio angosterle, tenía pistas para correr, no tenía una cancha de fútbol en el medio. ¿Para qué la iba a tener? ¿Para qué? Era para atletismo. Para correr los 100 metros llanos no se necesita una cancha de fútbol. Claro, para lanzar la jabalina. Claro, bien. Sí, también se puede lanzar la jabalina, porque la jabalina se tira para adelante, no para los costados. Claro. Precisás largo para tirar la jabalina. Desde luego un poco de ancho, porque la jabalina no es un deporte de precisión. Sí, claro, no sale. No hay que tener puntería para tirar la jabalina, sino que hay que tirarla lejos. Pero más o menos se requiere ¿cómo se llama? El jabalinista. Se requiere el deportista que arroja la jabalina, en cualquier caso, ya que en una puntería exacta
al menos un poco de respeto por el público, Claro, o sea, cosa no se le desvía la que tribuna, venga a ¿no? ensartar a una vieja que está ahí en el Super Pullman. en el pado, como decía usted, ¿no? Bueno, muy bien. El caso es que volvemos a esta tradición. Pedro ocupó la más alta jerarquía de la Iglesia hasta el año 67, que fue el año del martirio de Pedro. Digamos que gobernó entonces 25 años. En el medioevo apareció la creencia, que no estaba fundada en ningún argumento razonable, de que ninguno de los sucesores de Pedro podría igualar esos 25 años de pontificado. Y esa creencia hizo fortuna, y fue corroborada por el hecho de que a lo largo de 17 siglos ningún papa llegó a reinar el tiempo que Pedro estuvo dirigiendo la Iglesia romana. Los que más se habían aproximado habían sido Pío VI, que reinó 24 años, Alejandro III, casi 22 años, y Clemente XI y Urbano VIII, ambos algo más de 20 años. Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna, había superado al morir los 28 años de reinado, pero justamente fue ese hecho el que esgrimieron como prueba sus detractores para afirmar que se trataba de un antipapa. Sostenían que un verdadero papa jamás hubiera podido ver los años de Pedro. Ahora bien, Pío VII, elegido en Venecia el 14 de marzo de 1800, se iba acercando a los años de Pedro sin muchos inconvenientes. Allá por 1823 solo le faltaban 2 años, y no parecía que fuera a morirse pronto. Tenía 82 años de edad, pero gozaba de buena salud y demostraba una gran energía y trabajaba sin descanso. Pío VII, junto con su cardenal Consalvi, trabajaron fuertemente en la restauración de la Iglesia después de los tiempos revolucionarios. El primer paso importante que dio Pío VII fue un acuerdo con Napoleón, justamente cuando se le otorgó el título imperial, para reubicar en buenos términos a la Iglesia con Napoleón, que había sido un general de la Revolución, finalmente. Pío consideró positivos los aportes de algunas ideas revolucionarias francesas. Este papa había sido obispo de Imola cuando Napoleón invadió y escribía las palabras libertad e igualdad en el encabezamiento de sus cartas. Cuando Napoleón cayó, la Iglesia recuperó todo su poder y ya no tuvo que ser obsecuente con un Estado en buena parte laico, como lo era el Estado francés en tiempos de Napoleón. Pero más allá de las políticas de Pío, lo que nos interesa es contar que algunos empezaron a preocuparse cuando el Papa estaba por cumplir 25 años de reinado. Un almanaque italiano, publicado en Faenza y que gozaba de enorme prestigio, anunciaba en un almanaque que contenía, desde luego, predicciones, contenía predicciones, anunciaba para ese año 1823 la muerte de Pío VII. Y algunos supersticiosos creyeron en la predicción, recordando aquello de los años de Pedro. Además, los que hicieron el almanaque también estaban convencidos de que el Papa debía morir en una fecha cierta, que también decían. Otros muchos supersticiosos estaban aterrorizados porque creían que si Pío VII llegaba a reinar hasta el 14 de julio de 1825, Roma sería inmediatamente destruida. Esa era la otra parte de la predicción. Así que, imagínense cómo estarían esos tipos, ¿no? Nadie debía ganarle a Pedro en su reinado y entonces, no bien sucediera tal cosa, Roma sería destruida. Lo cierto es que llegaron a conformarse grupos de una ortodoxia fanática que planearon incluso matar a Pío VII para evitar que Roma fuera destruida. Me parece muy bien, ¿cierto? Esto de todo. Imagínense. Gente de fe. Sí, claro. ¿Cómo vamos a permitir Per salvare a Roma. que Roma se destruya? La guardia suiza, es decir, la guardia personal del Papa, ¿no? Y los espías de la Santa Alianza, que eran hombres de los estados católicos más poderosos, consiguieron detener a algunos confabulados que querían liquidar al Papa. Pero sucedió algo más curioso. El 7 de julio de 1823, el Papa tuvo un accidente muy
muy tonto, se cayó al levantarse de su escritorio y se fracturó la cadera. Dada la edad del Papa, las complicaciones no tardaron en presentarse. Se esperaba de un momento a otro la muerte de Pío. Algunos de los que creían en la maldición de los años de Pedro salían a festejar cada noticia médica que indicaba un desmejoramiento en la salud del Papa. Ya bien, está moribundo, nos salvaremos del incendio. Y por supuesto, cada parte fortificaba la creencia, pero en realidad Pío no se moría. Estaba mal y sus padecimientos se prolongaban, pero no moría. Para mayor preocupación de los supersticiosos, ocurrió un hecho que fue visto como el peor de los presagios. La noche del 16 de julio se incendió la antiquísima Basílica de San Pedro Extramuros, una de las más hermosas joyas del arte cristiano. Pío había sido abad de la comunidad benedictina, a cuyo cargo estaba precisamente el templo incendiado, y el Papa adoraba aquel sitio. Por ese motivo, y para evitarle sufrimiento, se intentó ocultarle la noticia al Papa. Pero de algún modo Pío VII se enteró del desastre, y entonces él mismo empezó a creer en la maldición de los años de Pedro. Y muchos aseguran que el Papa se dejó morir por miedo a que Roma continuara, mejor dicho, incendiándose. Él creyó que el incendio de aquella basílica de San Pedro Extramuros era el primer paso, y creyó que si él seguía vivo, los incendios continuarían. Y murió finalmente el 20 de agosto de 1823, después de 24 años de pontificado. Lo curioso es que se cumplió con exactitud lo que el almanaque había predicho. Y aunque sintieron la muerte de Pío, miles de romanos respiraron tranquilos. En el Trastevere, que es el barrio que queda del lado malo del río, del Tevere, se festejó la muerte del Papa aún sin odiarlo. El hecho de que se respetara mejor dicho, que el Papa hubiera respetado esta creencia, lo hacía más santo aún. Además, Roma no sería destruida todavía, al menos en los siguientes 25 años. Así que había motivo para festejar, ciertamente. La verdad es que entre los inmediatos sucesores de Pío VII, hubo dos que desacreditaron por completo la creencia popular: Pío IX y León XIII. El primero alcanzó a reinar casi 32 años, y Roma no fue destruida. León llegó justo a los 25. Y en octubre nada. Quiere decir, bueno, está Juan Pablo II que superó también los 22, antes no sé cuánto. Así que tenemos serias sospechas de que esta creencia es falsa. Se trataba de una falsa creencia, pero, claro, instalados en la época de Pío VII, donde todavía nadie había batido el récord de Pedro, yo me hubiera sentido muy inquieto. Ahora no tanto, ya no me importa, porque ya me di cuenta de que se trataba de una falsa creencia. En esa época daba un poquito de miedo. Claro. Pero por suerte, ¿no?, que superaron los años de Pedro y Roma no fue destruida. Es una manera rara, pienso, Alejandro, de tener fe. Porque sí, por la peor de la forma. Claro, porque por un lado, fíjese, parece ser que tienen tanta fe como para creer que esto no puede pasar, y por otro lado tienen el temor de que ocurra y de que aparezcan estas cosas. Y además me hace acordar un poco a los tipos que no van a la cancha con tal cosa por si pierden porque esa remera es ganadora. Claro, eso es superstición. Sí, claro. Es decir, bueno, tratar de que se cumpla la fuerza algo, que, bueno, se cumplirá o no, pero así a la fuerza no vale. ¿Qué dice Freud a todo esto? De las profecías autocumplidas únicamente habla Freud. Pero... Digo, ¿qué decía Freud de los años de Pedro? No, imagino que tendría una opinión al respecto. Yo no he leído ningún artículo freudiano acerca a lo mejor Jung hablaba. Ahí ya es otro territorio que desconozco. Porque, por ejemplo, este Pío VII que se murió, yo creo que se murió justamente porque él creía en la profecía. ¿Qué cree que se muere? Y que cree que se muere, se muere. Y que sueña que se muere, se muere. Sí. Estoy muy consternado por eso. Bueno, sí veo que se quedó mal. Sí, me quedé muy mal. Porque... ¿Por qué? Bueno, por Pedro, porque yo quería que no le batieran el récord. Claro.
Es como a Vilas. 1.32 la milla de... Claro, yo quiero que... No tengo nada contra Pío VII, ni contra Pío IX, ni León XIII. Pero yo no quiero que le batan el récord a Pedro. ¿Por qué? ¿Ustedes lo que piensan que porque uno estuvo más es mejor? No, yo pienso que porque uno estuvo más. Ajá, eso sí. El récord es de estar más, no de ser el mejor. Incluso estar mucho casi contribuye más a ser el peor que a ser el mejor. Claro, estaba pensando... Yo soy buenísimo cuando no estoy. Estaba pensando que... ¿Te recuerda la persona que más tuvo, a la que más amó? No sé, no siempre coinciden, a veces no. La verdad que nunca me he tomado el trabajo de medir. de tomar el tiempo, Por eso. que nunca ha sido de 25 años, le aseguro. Me doy por enterado. Pero bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla? Yo estoy muy consternado, ¿eh? Bueno, al amigo Pedro, no por lo del récord, sino porque algunas virtudes ciertamente tendría. Usted sabe que Sí. fue elegido para Claro. seguir con el movimiento sin ser el discípulo que Jesús más quería. No, claro. Que era Juan. Era Juan, Sí, exacto. entonces bueno, cuando alguien elige para representarlo a alguien que no es quien uno más quiere, es porque está viendo que tiene más virtudes, ¿no? Entonces, Sí. por eso. Después, Ni siquiera se llamaba Pedro. no, se llamaba Simón, Se llamaba Simón. pero le quedó piedra al hombre. Le quedó Pedro. A Después, mí me gusta más Pedro, a mí también me gusta más Pedro que Simón, ¿eh? Ujú. Yo si me llamara Simón, me cambiaría el nombre. ¿Cómo se pondría? Pedro. Me imagino que no se negarían en el registro civil. Claro. Vendría yo con antecedentes muy ilustres. Claro, usted dice, hay jurisprudencia. Hay jurisprudencia al respecto. jurisprudencia. Claro, mire, después a Pío, sobre todo porque me pongo en el lugar de este pobre tipo y pienso qué feo que es para uno Claro. saber que todo el mundo está deseando que uno No muera. hay peor cosa que ser papa y estar a punto de cumplir 25 años de papado y ver que se empiezan a cumplir las profecías, etcétera, etcétera. Y sobre todo digo el deseo de los demás, ¿no? De que uno se muera, eso Sí, es muy, bueno, muy sí. feo. Y pienso en aquel papa, Alejandro, que justamente, en una historia que a mí me gusta mucho, que usted ha contado alguna vez, fue elegido medio de urgencia y porque pensaban que se iba a morir muy pronto. Exactamente, ¿Se acuerda? Juan XXII. Ujú. Y no se les moría el hombre. Y no se les moría, porque él se hizo el enfermo. Sí, sí, se lo ¿Por qué no me Hizo el enfermo? cuente Claro. un cachito cómo fue la historia, que es muy linda. Estaban por elegir papa y no elegían. Ujú. Entonces la autoridad secular, que creo que era Felipe el Largo de Francia, aprovechó un instante que estaban los del concilio reunidos en una iglesia y les tapió las puertas. Trajo a los soldados, les cerró las puertas, después construyó paredes donde estaban las puertas y dijo, hasta que no elijan papa, no salimos. Claro, no querían elegirlo. Claro. Y este hombre se hizo el enfermo. Y era muy difícil la elección, porque era un concilio muy dividido, muy cerrado. Y entonces todos dijeron, bueno, vamos a elegir alguno de circunstancia, aunque no sea para que nos dejen salir de aquí, después vemos. Claro. Y se vamos a elegir uno medio cachuzo. Sí, Claro, que viva poco. Y lo eligieron a él, caminaba casi eligieron como a este, arrastrándose, duró así. 20 años. Bueno, ¿a quién dedicó todo esto? Ya está. A esta Yo gente, no sé a quién dedicar esto, ¿no? A Pedro, que vaya a ser también. Sí, yo también me anoto con eso. Vaya a saber si estuvo en Roma. Pero... Vaya a saber si lo crucificaron cabeza abajo. Vaya a saber, ¿no? Qué sé yo. Voló, por lo menos voló. Usted tiene más fe que los de Roma, por Sí. Bueno, hemos buscado algunos discos relacionados con asuntos de la iglesia, y del Ujú. Papa. Milonga del Papa no está, ¿no? Milonga del Papa. Está el tango, un tango que, ¿cómo es? Papa Papusa. No, este. A ver. Este se llama Papas Calientes. Ajá. Que es como estarían adentro de esa... Sí, claro. tapiados adentro del convento, ¿no? Pero no, vamos a escuchar Misa de 11, que como no estaba abierta la discoteca, tuvimos que traer una grabación que hemos hecho nosotros mismos, con el acompañamiento de Fernando Marzán, con quien hoy hemos estado ensayando. Pero no lo grabamos hoy, lo grabamos igual hace poco, es una grabación relativamente nueva, Misa de 11,